familia, qué gusto estar acá y bueno, hemos estado en un camino, espero que todos lo recordemos. Estamos viendo una serie que es una serie muy interesante, que estamos hablando sobre cómo escuchar la voz de Dios y la frecuencia. Recuerden que estamos hablando de la frecuencia, de cómo el Señor está hablando en nuestras vidas. Y hoy vamos a seguir en eso, porque esto es una serie de 6 mensajes, ese es el tercero. Si usted por alguna razón se ha perdido los otros 2, por alguna razón, o tiene el interés de repasarlo, que se los recomiendo, en nuestro canal de YouTube ya están los primeros 2, entonces búsquelo y ahí los puede escuchar. Y recordemos entonces que estas semanas estuvimos hablando sobre, había un versículo que todos conocemos: mis ovejas oyen mi voz, yo conozco, ¿cierto? Eso lo vimos con el pastor Alejandro, y había una pregunta que se hacía: si estoy dispuesto a escuchar a Dios. Y ahí vimos varios ejemplos. Y además, en el segundo mensaje, había una pregunta que decía: ¿cómo sé que realmente es Dios quien me habla? ¿Sí? Y de ahí vimos un montón de otras cosas, que las voces de las emociones, del miedo, de la cultura, de las redes sociales y un montón de otras cosas que nos pueden distraer, y cuáles eran las formas en las cuales nosotros podíamos buscarlo y entenderlo, que por medio de la Biblia, y obviamente todo esto reflejado en el carácter de Cristo. Y hoy vamos a ir un paso más para poder seguir entendiendo un poco lo que estamos conversando. Y el versículo que nos vamos a centrar, si gustan encender sus Biblias, está en Hebreos 1, del 1 al 2. Bueno, sí, porque yo creo que física, ya Biblias físicas son pocos los que tenemos. Muy bien, pastor, sí. Las chiquillos, muy bien, así me gusta. Muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias. Ahí está el versículo, de hecho, y vamos a leer de una vez. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es muy interesante porque veamos un poco el contexto de Hebreos. Recordemos, Hebreos es una carta que va dirigida a personas que ya conocieron de Cristo, ya conocieron el mensaje, pero por decirlo así, están entrando en algún tipo de duda, ¿sí? Como que de repente, como que la cosa se está poniendo como complicada. ¿Por qué? Recordemos, en el contexto hay persecución, ¿sí? Ellos tienen que estar escondidos, no es que todos, como aquí, que todos estamos todos felices, tranquilos, con libertad. No había libertad de eso, había mucho temor. Y de hecho también, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó, que cuando uno llega a los pies de Cristo, la familia le dice a uno: hey, ¿qué está haciendo usted ahí? ¿Por qué usted está llegando ahí? Entonces, por decirlo así, dentro de la misma familia judía, habían personas que le estaban diciendo: hey, ¿por dónde va usted? O sea, como que usted está siendo cristiano, pero somos judíos. Entonces, yo me acuerdo cuando yo vine a la iglesia, y entonces mi mamá me dijo: ¿en qué he fallado? ¿En qué he fallado? Y entonces yo le dije: mami, no estoy adorando al diablo, le digo yo. Estoy adorando a mi Dios. Entonces ahí se le bajó un poco y ya me aceptó. Pero estuvo un poco molesta un tiempo. Por eso, porque bueno, como los que ustedes conocen, mi mamá fue maestra de religión muchos años. Entonces, claro, de ahí la cosa como que el hijo de la maestra de religión, que toda la vida lo conoce, además somos de Santana y medio mundo conocía a mi mamá, entonces como la cosa estaba media complicada. Pero bueno, así estaba la situación, y a veces puede ser, y eso estaban viviendo también
los primeros cristianos de esa época, que muchos de ellos entraban en un temor de que por dónde, y entonces querían eventualmente como devolverse, porque claro, toda la vida en eso, entonces bueno, y no, la verdad es que nos devolvemos a lo que sabíamos, a lo que practicábamos, a lo que hacíamos. Entonces, por eso es que tenemos que ver eso. Y entonces, en el versículo, no sé si ustedes notaron que este pasaje, bueno, a mí me gusta muchísimo, y ahora que lo volví a estudiar, cada vez que uno estudia más, uno le gusta más la palabra, ¿cierto? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gusta mucho. Vean qué interesante, esta carta, el primer versículo empieza con Dios, ¿sí? Dios comienza de una vez. Aquí no hay un saludo, ¿sí? Dice, Dios habiendo hablado, o sea, así comienza ese primer capítulo, la primera palabra que usted va a ver ahí. No comienza como un saludo, como otras, que viene un saludo, digamos, Pablo es muy común a dar esto, entonces viene, saluda y como que da un contexto y no sé qué. Aquí no, aquí de una vez. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos ya sabe a quién se está dirigiendo. O sea, aquí no hay necesidad de introducción. Aquí es, muchachos, muchachas, la cuestión es así. Entonces, es muy interesante porque entiende a quién está dirigiendo esto. Dice, habiendo hablado. ¿Sí? Entonces, acá es muy bonito porque hay una premisa que tenemos que entender. Al poner a Dios de primero y al decir, habiendo hablado, esto nos demuestra que aquí Dios toma la iniciativa para hablarnos. ¿Sí? Que hay algo que yo le digo mucho a los chiquillos cuando enseñamos con los preadolescentes y con los adolescentes y con los chiquillos más grandes, y es que cuando uno se pone un poco curioso y uno va explorando sus cuestiones existenciales, comienza uno como a investigar y ver cosas de otros lados, ¿cierto? No sé si les ha pasado, pero bueno, a mí me pasó. Entonces que uno comienza a ver un tipo de creencia, otro tipo de creencia, otro tipo de creencia, y va uno viendo ahí. Y vean qué interesante, que la única religión y la única fe, que es la fe cristiana, que determina que Dios se acerca primero al hombre, es esto, somos nosotros. No hay ninguna otra. Y algo muy interesante también, que todas las demás creencias, entre usted no haga lo que se supone que tiene que hacer en sus rituales, usted se va alejando de Dios, ¿sí? Entonces tiene que cumplir una cierta cantidad de requisitos. Pero con el cristianismo es diferente. Con el cristianismo, aunque usted se aleje de Dios, Dios siempre va a querer estar con usted. Eso es rarísimo, ¿sí? Eso es muy extraño. Las demás religiones no entienden eso. Entonces, por eso es que ahí vemos cómo el Señor, Dios siempre anda buscando, y recordemos desde Génesis, cómo el Señor va y busca a Adán y Eva después de haber pecado, ¿cierto? Es Dios buscando al hombre. No fue que ellos pecaron y se fueron a decirle, ay Dios, es que hice esto, hice lo otro, y perdóname, y no, nada. Dios, se escondieron, ¿sí? Fueron a esconderse. En otra religión, si usted se escondió, usted se perdió. Ya usted no es digno, ya usted incumplió un montón de cosas. En cambio acá, Dios busca, Dios habla, Dios llama, que eso es muy interesante, ¿sí? Entonces, como hemos visto en esos mensajes, Dios no ha dejado de hablar. Dios nunca deja de hablar. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es cómo es que reconocemos que Dios sigue hablando, que es lo que estamos tratando de ver en estos mensajes. Porque además de eso, si seguimos en ese versículo, dice, habiendo hablado muchas veces. Ese muchas veces significa en diferentes ocasiones, significa en distintas épocas y con diferentes métodos, ¿ok? Entonces, Dios nos trata a nosotros
como si fuéramos un niño, ¿sí? Porque, ¿cierto? Cuando usted está en la escuela, a usted le van dosificando el conocimiento, ¿sí? O sea, usted no le entra con cálculo nivel, ¿verdad? Todo al niño, porque el niño primero no va a entender qué es lo que le está diciendo y además en su desarrollo intelectual está pensando más en Paw Patrol y no sé qué otras cosas que ven ahora los chiquillos, ¿verdad? Que en álgebra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Igual que lo hace un profesor, te va dando los conocimientos para la base, ¿sí? Primero te enseña qué son los números, después te dice, bueno, si usted agarra este número y le pone una crucecita, es un más, entonces suma, multiplica y así hasta que usted se vuelva un crack de las matemáticas, que yo no soy, ¿verdad? Yo no soy eso, por eso yo me fui por el lado de las letras. Y entonces, así es como hace Dios también con nosotros. La revelación va a ir de poco a poco, ¿sí? Porque nuestra mente es completamente limitada, ¿sí? O sea, Dios conoce y entiende que nosotros no podemos contener todo ese conocimiento en nuestra cabecita. Eso es parte de la misericordia de Dios, porque si no, eso sería muy complicado. Entonces, así es como, por ejemplo, cuando Dios le habla a Abraham, sí, cuando Dios le habla a Abraham, le dice, sal de tu tierra, sí, pero no le dice, sal de tu tierra porque esto y esto, ¿cierto? La palabra no dice eso, sino que a Abraham le dicen, váyase, ¿y cuántas veces nos ha pasado eso? Entonces eso es lo que quiero en esta mañana que podamos ir viendo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, vete para tal lugar, pero nosotros siempre queremos, ¿qué? Que nos digan todo de una vez. Bueno, para ver si me conviene. Bueno, pero ¿qué? Hay que ir preparado, tengo que ir con abrigo, vamos para la playa, ¿para dónde vamos? O sea, ¿cómo está la cosa? Y eso es lo que es diferente en el lenguaje del Señor. Y vemos cómo diferentes personas van cambiando en su forma de ver. Entonces vemos que todo lo que Dios nos da es de poco a poco. Yo no sé si a ustedes les gusta madrugar, a mí me gusta madrugar. Y bueno, los que les gusta dormir, todo bien, no hay problema. Yo no tengo ningún problema con la gente que le gusta dormir. Es que a mí me cuesta mucho dormir tan tarde, digo yo, para mí en las mañanas. Entonces tengo la oportunidad de ver los amaneceres. ¿Ustedes han visto alguna vez un amanecer? Espero que sí. Resulta ser que los amaneceres no son de golpe, ¿cierto? Cuando se hace de día, no es que salió el sol, ¡pum! Y salió, ¿verdad? No, sino que va de poco a poco. O sea, es tenue, tranquilo, y usted ve el amanecer, va pacífico, o sea, va saliendo el sol y apenas, y usted lo va viendo, hasta que sale el sol, ¿cierto? Entonces, así también es Dios para dar nuestros mensajes, porque nosotros lo que hemos visto poco a poco es cómo el Señor va dándonos ese conocimiento, nos va hablando poco a poco, y al final vemos el sol, que es el Señor Jesús. ¡Aleluya! ¿Cierto? Porque eso es lo que tenemos que ver, que el Señor Jesús es el que alumbra todo. Entonces, entonces nosotros tenemos esas ansias, ¿sí? De querer. Los chiquillos quieren ya saber con quién se van a casar, pues esperemos que se quieran casar, ¿verdad? Que cuándo, que dónde, que no sé qué, que si vamos a tener hijos, espero en Dios que tengan hijos, porque recuerden, yo no tengo hijos, y necesito que alguien pague mi pensión. Entonces, y así sucesivamente, todo lo queremos ya, ¿verdad? Y que no sé qué, y tener todo ese plan. Pero resulta ser que la misma palabra nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿sí? Dice lámpara, no dice foco, no dice reflector, no dice faro, no dice, o sea, no, es lámpara. Y cuando camina con una lámpara, usted ve súper limitado, es muy limitado. No sé si ustedes han estado en un lugar completamente oscuro y han ido con una lamparita, ¿sí? Van de poco en poco, o sea, van viendo solamente sus pasos.
¿sí? Y uno dice, bueno, una lámpara, pero bueno, de hecho, hay se me ocurre, de hecho hubo un caso muy interesante porque en la Segunda Guerra Mundial, bueno, no sé si se acuerdan, los nazis comienzan a bombardear Inglaterra, ¿sí? Y entonces ellos hacían bombardeos nocturnos. Porque Inglaterra fue bombardeado, bueno, fue una locura, o sea, fue una cantidad impresionante de bombas que cayeron. Esa fue la técnica que usaron los nazis. Entonces la gente, cuando tenía que salir de noche, lo que hacía era que ponía un foquito, el foco, y lo cubría, como un filtro le ponía. Porque entonces, cuando los aviones pasaban, no podían ver la luz. Porque si el avión pasaba y veían la luz, ¡pah! Bomba, ¿verdad? Entonces ellos idearon esa forma. Entonces cuando ellos caminaban y tenían que ir de un lado a otro, iban con el foco hacia abajo, con el filtro, y podían ver solamente a 1 metro de distancia. Y así es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Te voy a guiar, te voy a dar la luz, pero poco a poco, porque es paso a paso, ¿sí? Es paso a paso, o sea, no es una maratón. Recuerden, estamos corriendo una maratón, pero no conocemos toda la ruta, ¿sí? No sabemos dónde hay una cuesta, no sabemos dónde hay una bajada, no sabemos dónde hay plano, eso no lo vamos a saber, pero sí sabemos que Dios va a estar con nosotros y va a estar alumbrando nuestro camino, ¿cierto? Eso es muy bonito. Gloria a Dios. Entonces, cuando dice, y de muchas maneras, es que hay muchas formas, muchos medios, y son muy variados. Entonces, como hemos estado viendo, Dios habla mediante sueños, ¿sí? Hay varios personajes bíblicos que tienen sueños y tienen revelación a través de sueños. Eso le pasó a José, a Daniel, al esposo de María, pero vea qué interesante, el sueño nunca fue el centro, ¿ok? O sea, lo importante no es el sueño, por aquello, lo importante es el mensaje que Dios le da. O sea, no es que usted tiene que soñar no, es el mensaje que Dios le da. O sea, que si usted no sueña con eso, tranquilo, no pasa nada. Lo importante no es eso, lo importante es lo que Dios le está diciendo, ¿ok? Además de eso, Dios habla también por medio de visiones. No sé si se acuerdan que Isaías tuvo una visión donde vio el trono y toda la cosa. Bueno, ok, ahí lo importante tampoco es la visión, lo importante fue el mensaje que también le dio. También Dios habló mediante ángeles. Recordemos, Dios le habló a Gedeón, le habló a Zacarías, le habló a María, le habló a los pastores y todo eso, pero el ángel no es el protagonista, ¿sí? De hecho, hay muchas veces que ni siquiera sabemos cómo se llamaba el ángel. No tiene, o sea, no, ¿por qué? Porque no era relevante el nombre del ángel. Ahí es donde nosotros tenemos que ver. Y en esta época nosotros estamos muy dados a ver como cosas muy extravagantes. Sí, buscamos como cosas así como muy impresionantes. O sea, es como que si no te asombra, ya no, como que no le hace mucha gracia. Es como cuando alguien se monta en una montaña rusa así, y se monta en esa montaña rusa, sé que es así, top 10,000, sí, es una cosa ahí loca, y siente uno que se va a salir volando y toda la cosa, y viene uno, sin menospreciar, y se monta en el parque de diversiones. Entonces, ya dice, no, es que esto como que le falta algo aquí, ¿verdad? O sea, como que no está tan emocionante. Y así vivimos, como que queremos vivir una montaña rusa de emociones, loca, ahí, por todo lado. Y si no sentimos eso, entonces ya es como, como que no tiene mucha gracia, ¿sí? Y eso no es lo que Dios quiere con su mensaje, sino que nosotros podamos seguirnos entusiasmando, ¿sí? Seguir apasionándonos, porque una pasión no es pasajera. Vean qué interesante. Las pasiones no son pasajeras. Las pasiones son de larga data, ¿sí? Y lo veo con gente que, por ejemplo, que colecciona. Ustedes saben que en ese mundillo que yo estoy, hay gente que le gusta mucho coleccionar monedas, billetes, estampillas y esas cosas. Entonces yo veo que llega una persona y publica un billete
Y yo, qué loco está, claro, es un billete que es una belleza, es una obra de arte. Y usted dice, qué billete más bonito. 1.000.000 de colones. Y yo, santo padre, pero ¿quién va a pagar eso? 2 millones, hijo de Dios. Y le pregunté a un compañero de trabajo que él restaura documentos. Y él restaura billetes. Entonces yo le dije, mira, ¿cuál es el billete así como que usted dice, qué billete más? Me dice, vea, un billete que yo restauré, sin mentirle, la persona me dijo que le había costado 30 millones de colones. Un billete costarricense. Entonces yo le dije, sí, hay que tener pasión y recursos, obviamente. Claro, hay que tener platita para poder hacer eso. Pero es así, la pasión es de larga data y son personas que tienen toda la vida de estar coleccionando cosas y usted lo ve. Tuve la oportunidad de hecho de hablar con un señor que él era guaquero. Yo sé que los chiquillos no saben qué es eso. Los más grandes tal vez sí. Un guaquero es una persona que busca en huacas, ¿sí? Excava, ¿sí? Entonces resulta ser que ese señor, él le gustaba irse a los cementerios indígenas y sacaba piezas arqueológicas. Ajá. Y él coleccionaba esas piezas. Las compraba, las vendía y toda la cosa. Y entonces, él dice, vea, tuve años coleccionando, pero impresionantemente, o sea, yo tuve de todo, yo, bueno, unas bellezas, me imagino. Y dice, pero después al final, ya yo me jubilé y ya yo sentí que no, o sea, la pasión como que se le pasó, por decirlo así. Ya no quiso. Entonces dio toda la colección al Museo Nacional. Entonces, a veces pasa eso, que nosotros estamos muy apasionados con algo, lo perdemos, pero ahí es lo que queremos llamar la atención hoy. Y es que con la pasión que tenemos para Cristo, no puede ser pasajera. Tiene que ser para toda la vida. Es súper necesario que sea para toda la vida, porque de lo contrario, vamos a tener dificultades. ¿Okay? Dios también habló por medio de los profetas. Recordemos, hubieron muchísimos profetas que dieron mensajes al Señor, pero recuerden, todos los profetas comenzaban, así dice Jehová, ¿sí? No es que yo digo tal cosa o tal otra, ¿sí? Sino que es el mensaje de Dios siempre como primero, no es la opinión. Y porque los profetas son como carteros, ¿sí? Bueno, yo sé que los chiquillos tampoco saben qué es eso, pero bueno, cuando uno hacía cartitas, había un señor que iba con un bolsito y llevaba un papelito donde uno escribía, sí, uno escribía antes, a mano. Y entonces uno llevaba el papelito y la gente iba a sus direcciones y iban a dejarle la cartita. Entonces, usted cuando recibía la carta, usted se emocionaba mucho. No sé, yo creo que yo les he contado que yo he tenido correspondencia con un compañero de la escuela que vivía en Guatemala. Y tuvimos correspondencia como por un año. Nos mandábamos cartas. Claro, la carta duraba un mes en llegar. Y entonces, si no pagaba uno un poquito más, porque si uno pagaba un poquito más, llegaba un poquito más temprano. Entonces, cuando llegaba el cartero y yo veía la carta de mi amigo, yo me emocionaba mucho, pero claro, yo no abrazaba al cartero, ¿sí? Ni le decía, ni le daba un beso al cartero, ni nada, no. Yo me emocionaba por mi amigo que me mandaba la carta. El profeta es igual. Uno se tiene que emocionar por el mensaje que da el profeta, no por el profeta. O sea, no es que... Porque entonces metemos ahí un poco de humanidad y creemos que el cartero es el que va a estar principal y no lo es así. Después en el mismo pasaje podemos ver que dice, en estos postreros días. Y acá puede haber una confusión porque cuando nosotros leemos en estos postreros días siempre pensamos que es como si fuera el fin del mundo, ¿sí? Y nos volvemos ahí medios apocalípticos y que va a llegar y el Armagedón y que todo se va a acabar y van meteoritos por todo lado y la cosa y terremotos y toda la cosa. Pues no es así, ¿ok? No es así porque aquí el autor de Hebreos deja algo muy claro. Había un antes y un después. El antes era la preparación para que viniera el Mesías
Y después del Mesías, estamos viviendo los postreros días. O sea, ya estamos en esa época. O sea, son dos épocas que deja muy claro el autor de Hebreos para esas personas que eran judíos que estaban esperando al Mesías. ¿Okay? Entonces dijeron, bueno, ya cambiemos, ya nos preparamos, ya todo está listo, ya pasaron los profetas, pasaron los mensajes, los ángeles y todo eso, ahora es Cristo. Y estamos viviendo en la época de Jesucristo. ¿Okay? Y acá hay algo muy importante, porque entonces aquí vamos a ir viendo que este mismo versículo nos va a ir dirigiendo a que todo apunta al Señor Jesús. Todo, desde el inicio de Génesis hasta Apocalipsis, todo está concentrado en el Señor Jesús. Es muy interesante eso, porque uno va viendo todos ese ligamen y poder ver esas relaciones. Entonces, vemos también que Dios utiliza muchos canales, ¿sí?, para comunicar su mensaje, pero todos esos canales siempre van a conducir a una sola persona, que es el Señor Jesús. Entonces, hay algo también muy interesante, que el Dios utiliza diferentes medios para poder hablarnos. No a todos nos habla igual, ¿sí? No a todos. Entonces, de hecho, ahorita estaba hablando con Michelle y me dice, yo me sé todas las canciones de los muchachos, porque ayer estuve. Y yo, ¿qué carga? ¿Cómo hizo? O sea, en un día se aprendió todas las canciones y ahora las cantó todas y las disfrutó. Yo soy malísimo para eso. A mí me cuesta mucho aprenderme canciones. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos habla de formas distintas. Claro que a mí me impacta todas las canciones y todo mientras las voy viendo y las voy analizando. Pero no es que ya yo me las aprendí todas, a eso soy un poco torpe, por decirlo así. Entonces, pero vean qué interesante, cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros, y ahí es donde tenemos que ir viendo cómo Dios habla a nuestra vida. Entonces recordemos, Moisés, Dios le habla por una zarza, porque recuerden, Moisés era muy impulsivo. Y entonces Moisés no estaba en una iglesia, no estaba en una conferencia, no estaba en un tiempo de meditación. O sea, no es que él se fue al desierto ahí a ayunar y a estar con el Señor. Moisés no hizo eso, sino que Moisés estaba en lo suyo. O sea, estaba con su ganado, ahí tranquilo, toda la cosa. Pero resulta ser que se prende una cosa ahí que era lo común que él veía y dice, hey, son toque, acá hay algo, voy a ir a ver qué es. Y entonces ahí es donde Dios le habla. Y eso nos puede pasar a nosotros, en nuestro trabajo, en lugar de estudio, en nuestra casa, que estamos en lo cotidiano y Dios nos puede hablar. También podemos ver que Samuel, que era un niño que no conocía de nada, aprende obediencia. Jonás, que era un gran rebelde, ¿qué hizo? Ni modo, le mandó una tormenta gigante para poder conversar. Y Pedro, que era autosuficiente, Jesús le hace una pregunta, que ya la conocemos, ¿me amas? Y además de eso, podemos ver todo esto. Entonces, ¿cómo es que el Señor va hablando de esto? Y de hecho, no sé si se acuerdan, si ustedes han visto unas películas que se llaman Las Crónicas de Narnia, ¿sí? De C.S. Lewis, ¿verdad? Lewis en realidad, que le decimos Lewis a veces. No sé si ustedes sabían que él era ateo. O sea, C.S. Lewis era ateo, muy ateo, re ateo. Y resulta ser que él llega a un señor a hablar con él, que ese señor era de apellido Tolkien. Tolkien fue el que hizo El Señor de los Anillos. Sí, las películas esas, que yo sé que los chiquillos tampoco saben qué es, pero bueno, eso. Resulta ser que ellos se conversaron, ¿sí? Ellos se conversaron, y en esas conversaciones hay una conversión, ¿sí? Hay una conversión, y entonces en esa conversión vemos cómo nosotros a veces puede pasar eso, que alguien nos habla a nosotros y nosotros nos podemos convertir. Hay otras personas que no. Usted les puede dar toda la cátedra de Biblia que nunca se convirtieron, pero resulta ser que tienen una experiencia muy fuerte y ahí se convierte.
Entonces vemos que hay diferentes formas en las que el Señor nos puede ir hablando. Entonces, y ya para ir terminando dice, nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, efectivamente, el Señor Jesús, aquí el autor es muy enfático en decir que el Señor, que todo va a ir concentrado y todas nuestras miradas tienen que ir al Señor Jesús. Y entonces, acá va a ir, vamos a ir viendo cómo el Dios nos va a dar unas instrucciones porque Él quiere transformar nuestra vida, ¿sí? Dios está hablando por el Hijo, ¿sí? Y Él dice, es heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Ven qué interesante, eso que dice heredero de todo también es muy importante porque el autor lo hace al propósito, porque el tema de herencia en la cultura judía era muy importante, porque cuando usted, no era que el Señor Jesús no heredara las cosas, ¿sí? Sino que él era el dueño de todo, pero para que le entendieran, Él lo que hacía era que cuando usted le dieran algo es porque usted tiene derecho a todo, ¿sí? A todo, 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 o sea, te puede administrar todo lo que le dan. Entonces, por eso es que él le da mucho énfasis a eso, y cuando dice la eternidad, aquí es algo muy importante que queremos dejar énfasis, y lo hemos repetido muchas veces. Recuerden, el Señor Jesús siempre ha estado, sí, siempre. No es algo que Dios creó, sí, Dios no creó a Jesús por aquello, por alguna duda, sino, o sea, Dios siempre ha estado uno, sí, es una sola, ¿ok? Y además de eso, o sea, desde que se creó el universo hasta Jesús, ¿sí? Entonces, porque a veces la gente como que nos confundimos un poquito con eso. Entonces, ¿eso qué significa? Que aquí le está dando énfasis de que el Señor Jesús creó todo también. Y todo le pertenece a Él, y todo lo controla, y todo lo va a hacer así, ¿ok? Entonces, Dios tiene toda la potestad, la mantiene en el Señor, la mantiene permanentemente, y así es como nosotros podemos ver que, de hecho en Juan 1.3 dice así, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, ¿ok? Eso es como el resumen. No tengamos ninguna duda, todo está ahí. ¿Por qué? Es por medio de Él. Y por eso es que tenemos que dar énfasis en que el Señor Jesús es el centro de todo. La frecuencia donde Dios ha decidido hablarnos a nosotros con mayor claridad tiene nombre. Recuerden, la frecuencia que estamos hablando en estos mensajes tiene nombre y es Jesús. Esa es la frecuencia que tenemos que entender y esa es la frecuencia que tenemos que mantener siempre. A pesar de que hayan distorsiones, como lo vimos, como lo decía el pastor, distorsiones de frecuencias ahí que puede llegar tarde algo, un letargo, porque a veces estamos viendo el partido, ahora que está el mundial, y uno está con el celular, otro está con la tablet, otro está con la pantalla, y usted cuando escucha es que alguien grita gol, ¿sí? Y el otro dice, ¿cómo que gol? Si yo no he visto nada. Y era que ya llegó primero aquí. Y entonces, así a veces pasa. Pero al fin y al cabo, el mismo mensaje es el que vamos a mantener, que es el mensaje del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, pastor.